Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Tome su asiento un instante, por favor. Si puede hacerlo, hágalo de ubicarse lo mejor posible. Y quisiera invitarle que pueda abrir inicialmente la escritura en Santiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer nuestro texto de cabecera. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante. Vamos a estar leyendo esta palabra en esta noche para que podamos desarrollar esta segunda parte o tercer parte o el tercer principio de los tres que mencionamos para las formas y las maneras que tenemos de poder recibir sabiduría o de poder ser sabios. ¿Tiene entonces Santiago? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Y que la paciencia, el conocimiento para estar tranquilos en medio de adversidad. Diga conmigo, la paciencia es el conocimiento para estar tranquilos en medio de adversidad. Ok. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, aun con todo esto, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, primero suba al monte, pídala a Dios, pídala, llame lo que quiere recibir, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y lo tercero, vinieron a él, recuerda el Evangelio, vinieron a él los que él quiso, y le será dada. Decía el que tenés a tu lado: voy a recibir lo que le pido a Dios con fe. Pero siga leyendo más abajo conmigo. Pero ¿cómo tiene que pedir? Por costumbre, porque el apóstol dijo que hay que pedir, que hay que orar. No, pida con fe, no dudando un poquito sí, un poquito no. Dudando, ¿qué dice? Nada. ¿Y qué es nada? O sea que no le puedes dar lugar a nada que te haga dudar. Tenés que pedir con convicción, con la certeza de que Dios primero está escuchando lo que estás pidiendo. Decía que tienes a tu lado: Dios escucha lo que yo pido. Tal vez no te escuche nadie, eso no es Dios. Hay algunos que dicen: en mi casa no me escuchan. Bueno, eso no es Dios. Dios sí te escucha aunque en tu casa no te escuchen. Dios sí te escucha aunque tal vez tus hijos no te escuchen. Dios sí te escucha. Diga conmigo: Dios me escucha. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea que quien pida dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está. No penséis, dice, que el que ore dudando va a recibir algo. Así que tal vez esta es la respuesta del por qué algunas cosas todavía no se han manifestado. Decía que tenés a tu lado: presta atención cómo estás pidiendo. A lo mejor, decirle, a lo mejor un poquito se está dudando. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu gran amor, por tu gran bondad y por tu amplia misericordia. Gracias, Dios mío, en esta noche te damos porque podemos disfrutar, sentir que tu presencia
está en medio nuestro. Gracias, Padre, te damos en esta hora, porque los cielos abiertos nos permiten recibir tu palabra. La recibimos en esta hora porque sabemos que tú la has enviado para nosotros, para alimento de nuestro espíritu, para medicina de nuestro cuerpo, de nuestros huesos. Tu palabra rica, poderosa, eficaz, que puede transformar y cambiar en nuestras vidas todas las cosas. En esta hora, Dios mío, declaramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret que toda incredulidad es resistida y es echada afuera, que todo lo que perturba, todo lo que controla y bloquea el entendimiento es resistido en esta hora y lo echamos fuera, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre mío y Dios mío, gracias te damos por esta palabra, porque la declaramos como una palabra de vida y de sustento para nosotros. Una vez más, gracias porque tú siempre oyes nuestra oración. Amén, amén y amén. Bien, les dije a ustedes que al menos de las cuales iba a hablar, había tres formas, tres maneras en las cuales podemos ser sabios o podemos adquirir sabiduría. Que ninguna de esas tres va a suplantar la primera, que es incondicional. ¿Sabe lo que es incondicional? Que es sí o sí, que no se puede alterar, que es que el que no tiene sabiduría no gaste tiempo en otras cosas, haga lo que tiene que hacer primero, ir a Dios, pedirle a Dios y decirle: Señor, como dije semanas atrás, así no puedo continuar, necesito que me des sabiduría para poder avanzar. Eso es lo primero que hay que hacer, ir a Dios, pedirle, no dudando, no diciendo: y no, pero no, ¿qué vas a saber si Dios capaz que a lo mejor no es para mí, yo nunca aprendí nada? ¿Sabes que hay gente que siempre le ha ido mal en todo lo que estudió y cree que cuando viene al reino ocurre y acontece de la misma manera? Tal vez en lo secular no fuiste un ingeniero atómico, no vas a diseñar un misil que llegue a la luna, pero eso no significa que en el reino no podés conocer los tiempos, las formas y las maneras de Dios. En lo secular tal vez algo no funcionó bien, pero cuando se llega al reino, en el reino se pueden cambiar las cosas. Decía el que tenés a tu lado, en el reino se pueden cambiar las cosas. Entonces, si usted está creyendo que en el reino se pueden cambiar las cosas, cuando pida con fe, pida sin dudar, creyendo que Dios le puede dar sabiduría. Recuerda la enseñanza, el espíritu de sabiduría es hacer que su cabeza se abra para que usted entienda los secretos del reino, para que Dios le dé a conocer lo secreto, lo oculto, lo revelado. Eso es para sus hijos. Hacer que nuestra mente se abra es entender por qué Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora les llamaré amigo, porque les doy a conocer todas las cosas de mi Padre. Eso es darle a los discípulos una apertura de cabeza, una apertura de mentalidad, para que ellos entendieran lo que Jesús estaba haciendo. Entonces dijimos que una de las formas que hay para ser sabio es acerca del conocimiento. ¿Recuerda esto? Diga conmigo: conocimiento. También hablamos acerca de que podemos recibir sabiduría por impartición. Dijimos impartición, que es esa impartición divina, que es Dios abriéndote el entendimiento para que entiendas, o la impartición ministerial, orando a través de la unción ministerial para que Dios te revele y para que Dios te enseñe. Lo segundo dijimos que era por conocimiento. El conocimiento era el estudio, la lectura, el repasar, el leer la escritura, el leer la Biblia, estudiar la Biblia, escuchar los mensajes, repetirlos, marcar. Ese es el conocimiento básico, conocimiento general. Diga conmigo: general. Y hoy quiero hablarles acerca de ser sabios a través de la
asociación. Para comenzar a desarrollar esto, quiero invitarte que puedas ir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 13 o Proverbios 13, y vamos a ver lo que dice el verso 20 para la asociación. A veces andamos con gente que no medimos las consecuencias de cómo podemos terminar. Entonces decimos, es bueno, no le hace mal a nadie. Pero la asociación se puede convertir en una herramienta de bendición o de maldición. La asociación con algo o con alguien se puede convertir en una herramienta de bien o una herramienta de mal. Entonces, veamos a la luz de la palabra lo que se escribe en Proverbios, capítulo 13, verso 20. El que anda con, andar con, tiene que ver con una asociación. No es, bueno, me crucé, nos vimos, nos saludamos, es andar con. Por eso hablo de asociación, porque nadie puede andar con alguien si no está como de acuerdo. Nadie anda con nadie si no está primero de acuerdo. Diga conmigo, para andar con alguien, primero tengo que estar de acuerdo. Y el estar de acuerdo, la palabra acuerdo significa asociación, significa contrato, común acuerdo. Pensamos igual, hablamos igual, caminamos igual, nos movemos igual, nos gustan las mismas cosas. Acuerdo, diga conmigo, acuerdo. Por segunda vez, por tercera vez, acuerdo. Entonces, cuando hablamos de asociación, tenemos que pensar en esto, que muchas veces no la pensamos. Estamos con alguien. No estoy hablando de parejas, de familia, de noviazgo ni de matrimonio. Estoy hablando de la vida, con quien nos relacionamos, con quien nos identificamos, con quien nos agrupamos. Entonces, para que se dé el tema de andar con, se manifiesta primeramente un acuerdo. Es que hay cosas en común. Nadie está con alguien que no tenga nada en común, ni siquiera para hablar. Cuando te encontrás con gente que no tenés nada en común, no sabés ni de qué hablar, y empezás a sacar temas. Y vos hablas del tiempo, el otro habla de la política, vos hablas de... Entonces no ves la hora ya de cortar la comunicación o la conversación y no sabés qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay conexión, no hay acuerdo, no es compatible. Entonces, esto significa asociación. Dice Proverbios, el que anda con, o sea, el que se asoció. Hoy le llaman, hubo piel, pegó onda. Asociación. No la modernice, diga conmigo asociación. El que anda con sabios, por más burro que sea, ¿qué puede pasar? Se puede convertir en sabio. El que anda con sabio será. ¿Qué es? Será. Es un verbo imperativo. Es que va a acontecer. Es que va a pasar. Es que se va a dar por la consecuencia de estar con, por la idea de haberte asociado, por la idea de pasar tiempo, por la idea de impregnarte de, por la idea de estar con tal cosa. Entonces, el que anda, el que se asocia, el que se pone de acuerdo, el que hace una sociedad, el que se involucra con un sabio, ese será sabio. Es un verbo imperativo que implica que acontecerá, aunque la cabeza no te dé. Decía que tenés a tu lado, aunque las neuronas no den para ser sabio.
por la asociación podés ser sabio. Así que mira lo que tienes a tu lado y decirle, hay oportunidad. ¿Cuántos creen que hay oportunidad de ser sabio? Ok. El que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con, el que anda con, el que se asocia con necio, ¿cómo termina esta persona? Será quebrantado, o sea, termina siendo un necio. Le terminan quebrantos, le terminan ruinas, le terminan, aunque le dé la cabeza para cosas mayores, no llegará a ningún lado, porque anda con gente que no llega a ningún lado. Decía que tenés a tu lado, qué difícil que es la asociación. Verso 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Te das cuenta? La asociación determinará muchas cosas. Número 1, lo que podés alcanzar. Y número 2, lo que te puede alcanzar. ¿Se escuchó? Número 1, lo que vos podés alcanzar. La asociación va a determinar dos cosas. Número 1, lo que podés alcanzar. Y número 2, lo que te puede alcanzar. Entonces, cuando sos una persona que haces asociación con alguien que es sabio, no que es inteligente, que es sabio, que tiene sabiduría, porque sabio no es quien leyó más libros, sabio es que tiene sabiduría, que ha adquirido sabiduría, que es conocedor, que conoce los tiempos, que conoce las formas, que conoce las maneras, que tiene respuestas, que tiene experiencia, que sabe cómo resolver, que sabe cómo salir, y todas esas cosas, o muchas de ellas, no están dentro de los libros. Esta parte de la vida, esta parte de la escuela propia, esta parte de la escuela compartida, la escuela de vida, la escuela de consejo, de lo cual esa persona se ha nutrido, de lo cual esa persona se nutrió, con la cual vos andás, de eso saca sabiduría. Por eso dice que el hombre del buen tesoro que tiene, de su corazón saca ¿qué? Las buenas cosas. Entonces, es importante saber con quién voy a andar. Es importante saber con quién me voy a poner de acuerdo. Es importante ver con quién voy a pasar tiempo de charla, de comentarios, de estudio, porque hay gente que te puede edificar con todo lo que hace. Inclusive, déjame decirte esto, que hay gente que te puede edificar no diciéndote nada, solamente estando. Hola. Hay gente que te bendice solamente estando. Y hay gente que te complica la existencia solamente estando. Porque al justo lo alcanzarán, será premiado con el bien. Esas son las cosas que vienen, aunque no hagas nada. Cuando vos estás con alguien que es justo, cuando estás con alguien que es correcto, cuando estás con alguien que es sabio, cuando estás con alguien que es de bendición, aunque ese no haga nada. Por eso dije que cuando vos elegís una asociación, desatás dos cosas importantes en tu vida. La primera es la que vos mismo vas a alcanzar, y la otra es lo que te va a alcanzar. Cuando estás en un ambiente de justo, de justicia, en un ambiente de bendición, cuando estás con gente de bien, cuando estás con gente de bendición, cuando estás entre sabios, cuando estás entre justos, cuando estás entre personas que son bendición, entonces aunque no se haga nada, hay cosas que vienen sobre ti y te alcanzan, porque estás asociado, porque estás acoplado, porque estás unido con alguien que mueve bendición. Entonces te dije que había tres formas de poder ser sabio. Una era por impartición, la otra era por conocimiento, pero hay una tercera que es muy importante, que a veces cuesta mucho hablar de esto porque toca ciertas
ciertas situaciones de las personas. Tenemos la particularidad de decir que todos son buenos. Y pueden serlo, pero la cosa no es que lo sean o no lo sean, sino es la cosa de lo que te atrae, lo que te imparte, lo que te provoca o no te provoca. El que con necio anda terminará quebrantado. Esto es, el que no es sabio se junta con sabio, puede cambiar su historia, puede lograr cosas, porque comienza a impregnarse del bien, porque comienza a impregnarse del conocimiento que él no tiene. Hay gente que no tiene edad de vida como para ser tan experto, pero cuando se junta con un experto que tiene los años, que ha visto, que ha sabido, que ha puesto en práctica, aunque él no tenga la edad para haber vivido esa experiencia, por estar con un sabio, la sabiduría de años de una persona se transfiere, se pasa a aquel que se asocia. Entonces es una persona que puede conocer mucho más de lo que la edad le permite conocer. No sé si me estoy explicando. Jesús era un muchacho cuando discutía con los doctores de la ley, y a él se lo conoció como el anciano de días. ¿Por qué anciano de días? Y justo porque las cosas que él hablaba solamente las podían hablar los ancianos, las personas centradas en años, las personas sabias, estudiosas, las personas que habían visto pasar la vida delante de ellos. Jesús no. Jesús era un muchacho que le faltaba años, por eso los ancianos de Israel no lo podían reconocer como un maestro por excelencia, porque se decían, ¿dónde estudió este? Nosotros hace 60 años, 70 años que estamos estudiando. Nosotros salimos del Sanedrín, nos graduamos en el Sanedrín. ¿Y este dónde estudió letra? ¿Este dónde estudió? ¿Por qué habla de esta forma? ¿De dónde saca esas palabras? ¿De dónde sacan esos términos? ¿De dónde saca la sabiduría que tiene? El anciano de días. No era viejo de años, pero era maduro en la relación que tenía con su padre. Él estaba asociado a su padre. Y nada más y nada menos su Padre Dios, que tenía pasado, presente y futuro para darle a conocer. Entonces hay personas que no tienen naturalmente la capacidad de terminar bien en lo que hacen, porque no han estudiado, porque no le han enseñado, porque sencillamente nunca han emprendido desafíos. Entonces no tienen la experiencia de resolver esos desafíos. Pero cuando esta persona se asocia a alguien que ya tiene, ¿verdad?, varios kilómetros andado, cuando tiene recorrido, cuando tiene experiencia, cuando conoce, y estamos hablando de reino, no se me vaya con la mente para otro lado, estamos hablando de reino, cuando tiene experiencia de reino, cuando ha sabido vivir, cuando ha sabido experimentar cosas en Dios, por más que esa persona no tenga los recursos naturales de poder saber y conocer, por causa de la asociación, por causa de estar con, por causa de dialogar, por causa de hablar, por causa de juntarse, por causa de permanecer en el mismo sitio, aunque naturalmente no lo pueda lograr, ese que naturalmente no lo puede lograr se convierte en un sabio. Por eso dije que aunque naturalmente no pueda, por la asociación puedo alcanzar cosas que solamente se logran con sabiduría, aunque el sabio yo no sea. Decía el que tenés a tu lado, la cosa puede ser diferente. Pero he visto gente capaz, he visto gente que tiene recursos intelectuales, he visto gente que tiene habilidades naturales, he visto gente que tiene ministerios, que tiene dones, que tiene talentos, y que terminó en ruina, que terminó en la necesidad, en la escasez, en la pérdida de esas potencias que Dios pone individualmente a cada uno.
no por negligente, no por castigo, sino por no haber elegido correctamente con quién andar en sus días. Se asoció a gente que no terminaba, que no vivía bien, se asoció a gente que no entendía el reino. Y si se lo simplifico y lo traigo localmente y lo hablo localmente a la iglesia, hay mucha gente que están dentro de las iglesias que son muy capaces de poder levantarse, de poder resolver sus situaciones, pero por los lugares donde están como están y terminarán como terminarán. Porque la asociación es muy importante, porque es una influencia que te permite alcanzar o que te permite perder. La asociación es una influencia que te permite lograr, pero que también te transfiere cosas y te transfiere situaciones. Proverbios dice que con quien andes, escucha esto, con quien andes es lo que serás. Decía que tenés a tu lado, con quien andes es lo que serás. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23, ciegos, guías de ciego, ambos terminarán en el hoyo, en el pozo. O sea, que con quien andes, mirá lo que tienes a tu lado, decirle, con quien andes es lo que serás y cómo te verán. Termine la frase, con quién andes, pero mirá lo que tienes a tu lado, decirle, con quién andes, por segunda vez, con quién andes es lo que serás y cómo te verán. O sea que lo que serás, no en lo que serás, lo que serás, lo que vas a hacer y cómo te van a ver dependerá de con quién estés asociado. Pero yo soy diferente a ellos, terminarás como ellos, para bien o para mal. Pero yo puedo cambiar las cosas, es muy factible que te cambien las cosas. El apóstol escribe y la Biblia nos declara que se conviertan ¿qué? Ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Para que esto ocurra, tenés que tener en claro con quién vas a estar asociado. Hay mucha gente dentro del reino que pudiera ser mejor de lo que es, que pudiera tener más de lo que tienen y que podrían alcanzar más de lo que han alcanzado, pero no lo lograrán al menos que no presten atención a estas cosas. Dije que decir esto a lo mejor iba a caer un poco difícil, porque mayormente las personas cuando se enseña esto, lo primero que está diciendo es que hay lugares o que se está hablando mal de lugares y bien de lugares. Yo debo ser muy contundente en esto que estoy diciendo y tengo que decirles por qué muchas veces hablamos del concilio apostólico como hablamos del concilio apostólico, y lamentablemente tenemos que mencionar muchos lugares donde en lugar de bendecir a las personas le quitan la capacidad, le quitan la proyección, le quitan la visión. He visto a personas entrar a ciertos lugares con proyectos, con visión, con planificaciones, y después de un tiempo, por estar en un lugar de mediocridad espiritual, de baja estatura de mente, para no decir enano, que queda feo, ministerios enanos de mente, de proyectos, de sabiduría, de conocimiento, le han quitado a esas personas la capacidad de que ellos sean grandes en el reino de Dios. Hombres que tenían proyectos, pero ingresaron a lugares donde la visión de ellos era corta, donde lo que se predicaba no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, donde los consejos que se les daban no bajaban del corazón de Dios, sino que se daban consejos de acuerdo a conveniencias humanas. Y esos hombres de a poco fueron retrocediendo. Personas que eran hábiles y que Dios podía utilizarlos,
fueron matando esa habilidad por causa de una asociación incorrecta. Entonces no es un juego hablar de asociación. Hay personas que en todas las cosas que emprendieron en su vida fracasaron, hasta que llegaron a un lugar que los amplió, que los llenó de recursos, y lo que nunca lograron en todos los años de su vida, en poquito tiempo empezaron a lograrlo, empezaron a conseguirlo, empezaron a tener resultados. ¿Qué fue lo que pasó? Simple, cambiaron la asociación, cambiaron el acuerdo que había con las personas, cambiaron con quién compartían sus caminos, cambiaron de consejero, cambiaron de influencia. El que anda con sabio terminará sabio, y el que anda con justos será premiado con el bien. Entonces la asociación, hay cosas que te va a beneficiar o a personas la va a complicar. Segundo texto para asociación, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 73. Un poquito de agudo, por favor, sacale. Evangelio según San Mateo. Y para esto tengo otra frase de WhatsApp. Para el estado de WhatsApp: no reniegues de lo que recibes, porque no lo podrás esconder. Decía el que tenés a tu lado si no lo escribís: no renegues de lo que recibís, porque no lo vas a poder esconder. Entonces el Evangelio de San Mateo dice, capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 69 para entender el contexto, ¿sí? Pedro niega a Jesús. ¿Cuántas veces escucharon hablar de que Pedro negó a Jesús? Muchas. Ahora, ¿cuántas veces escucharon a alguien predicarle por qué Pedro negó a Jesús? Muy pocas, ¿verdad? Y Pedro niega a Jesús porque hay una causa de negación a la cual él se asocia. Por eso dije que la asociación es muy importante. Este mismo hombre que ahora vamos a leer, cuando Jesús anuncia su muerte, fue el primero que le dice: maestro, esto no te va a acontecer. De hecho, te digo que yo, si es necesario ir contigo a la muerte, voy a ir. Si tengo que ir a la cruz, voy a ir. Jesús le dice: esta misma noche todos se van a escandalizar de mí. Pedro dice: no, yo no. ¿Por qué primero Pedro dice que él no va a negarlo? Porque él está en un ambiente de ¿qué? En un ambiente de fe. Él está en un ambiente de influencia, de éxito. Él está en un ambiente de influencia, de logros, donde hay valentía y donde no hay cobardía. Entonces él se siente influenciado, aunque por dentro estaba asustado. Anteriormente a eso, Jesús le expresa y le dice: mi alma está angustiada, estoy triste, pero sé que voy a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús está influenciando a sus discípulos con obediencia, con fidelidad, con logro. Jesús le dice: este momento va a pasar, este momento amargo va a terminar muy pronto, pero Dios me va a levantar, Dios me va a dar recompensa, la obra va a ser perfecta. Jesús está influenciando a sus discípulos que va a haber un final exitoso. Pero de repente el escenario cambia. Es la misma persona que está con Jesús diciéndole que no lo va a negar. Es la misma persona diciéndole a Jesús que va a ir con él a la cruz. De hecho le dice: si tienen que preparar otra cruz, que la preparen, porque yo voy contigo. Bueno, eso se lo digo yo. Era la idea de Pedro.
Porque se lo dice: si me es necesario ir contigo a la cruz, voy a ir. Yo se lo parafraseo, le digo: preparen una cruz para Pedro también. Pero Pedro cambia el escenario. Ya no está con Jesús, y no está con los discípulos, sino que ahora está en un entorno que es diferente, un entorno de negación, un entorno que maldice, un entorno de homicidio, un entorno de antidios, un entorno de incredulidad, un entorno de falta de fe, un entorno de oposición a Dios. Pero Pedro era Pedro, caminó 3 años y medio con Jesús. Podríamos decir que estaba bien discipulado. ¿Cuántos creen que ya a esa altura, con 3 años y medio al lado de Jesús, estaba por lo menos medio discipulado? Sin embargo, mire lo que dice, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Dónde estaba Pedro? Sentado fuera en el patio. ¿Con qué gente estaba? ¿Con gente de fe o gente incrédula? ¿Con gente de reino o con gente de oposición al reino? Te dije anteriormente, con quién andes es lo que serás. ¿Y cómo te verán? Con quién andes es lo que serás. Entonces estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. En otras palabras, che, vos también sos de la bandita de Jesús. Vamos a sacarle Jesús. Che, vos también sos del concilio. Me parece que vos también sos de ahí. Diga conmigo, era de ahí. Por segunda vez. Era de ahí. Mas Pedro, que dijo orgullosamente: sí, Señor, yo soy de ahí. En buena hora soy del concilio. ¿Dijo eso? No. Decirle que tienes a tu lado que no te pase. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. No, yo voy a otro lado. Más lejos voy. No, con esos no me junto. Yo, no. Ya me hablaron de ahí. Eso es lo que estaba haciendo Pedro. Minutos antes él estaba orgulloso de lo que era. Él se sentía poderoso con quien estaba. Minutos después ya cambió la película. Se apagaron las luces, el paisaje se secó y empezó a negar y empezó a decir: yo no tengo nada que ver, no entiendo lo que está diciendo, nada. No sé de qué me habla. ¿Te encontraste con alguna vez con alguien que dice: no sé de qué me hablas? Pasó, verso 71, saliendo él a la puerta, o sea, se quiso cambiar de entorno y cada vez la iba embarrando más. Salió a la puerta, lo vio otra y dijo, diga conmigo, siempre hay otra. Y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Lo reconocieron. Verso 72. Pero él aprovechó el momento y dijo: sí, es verdad, yo soy uno de los que andan con Jesús. Yo soy uno de los que hablan así. Yo soy uno de los que dicen bendecido. Yo soy uno de los que consagran primicias económicas. Yo soy uno de los que creen los pactos. Yo soy uno de los que predican apostólicamente en serio y no juega al evangelio. ¿Dijo eso Pedro? No. ¿Qué dijo? Pero él negó otra vez, encima con juramento. No, ¿qué significa juramento? Él le dijo: viste, gente, por mis ojos, deben andar todos ciegos. Hay gente que, hermano, hay gente que jura por cada cosa. Por los hijos, por los nietos, por el presidente, por mis ojos. Mira, por mis ojos te dicen que hay gente cara dura, que te jura y te
creo que deben andar? Huérfanos, ciegos, raquíticos, porque te juran para zafar, te juran por cualquier cosa y no saben lo que están diciendo. Pedro en una de esas dice que él otra vez lo negó con juramento. Le habrá hecho: te juro que no conozco al hombre, hijo del diablo. No conozco al hombre, le dice. Hay que ser cara dura, ¿eh? ¿Vos te crees que ese era Pedro? No, esa era la influencia que había en ese lugar, porque en ese lugar, ¿sabe quiénes estaban? En ese lugar estaban todos los que días o meses o años antes fueron sanos, fueron libres, fueron prósperos. Pero luego, en lugar de continuar con esa influencia de bendición, volvieron a sus casas, volvieron con sus amigos, volvieron al barrio, volvieron a sus compañeros y de a poquito se fueron influenciando de una confrontación, de una negación. Entonces, ahora en lugar de estar en el patio de Herodes gritando a favor de Jesús, nadie lo conocía a Jesús. Pero a lo mejor tiempo antes, ellos, si bien que lo conocían, porque recibieron el favor de Jesús. Así que el favor o la bendición de Jesús se conserva, aún dependiendo de con quién te asocias. Hola. Hay personas, y con tristeza lo digo, hay personas que han estado tiempo y han pasado tiempo en un lugar de bendición como este, y mientras permanecieron han sido tremendamente bendecidos, pero la asociación incorrecta los corrió, los sacó, se movieron, y luego ellos mismos con sus propias lenguas terminaron maldiciéndose por negar la eficacia de lo que habían recibido, y hoy tristemente están derruidos, abatidos, entregados a la miseria y no pueden levantar sus cabezas. Eso le estaba pasando a Pedro, simplemente porque él cambió el escenario. Hay un muchacho en los evangelios que nació siendo ciego y nadie lo curaba, nadie lo ayudaba, nadie le cambiaba su historia. De repente Jesús se encontró con él y le preguntó a Jesús, o Jesús le preguntó a él qué quería, y él le dijo que quería recibir la vista, y Jesús hace lodo con su saliva. Ese es el muchacho que se va al Siloé a lavarse la cara. Jesús escupe en tierra, prepara lodo porque lo encuentra en el camino y le dice: vete al estanque y lávate. Cuando el muchacho se va y se lava, cuando él se va ciego, y cuando él vuelve viendo. Vuelve a la sinagoga y todos en la sinagoga dicen: este no era el que era ciego, ¿cómo puede ser ahora? Entonces el muchacho empieza a testificar: yo soy el que era ciego, pero ahora veo. No puede ser posible, si naciste ciego te tenés que morir ciego. No, es que en el camino alguien me encontró y me cambió el destino. Cambié la influencia. Estuve todos estos años a la puerta del templo escuchando que todo el mundo me decía que iba a terminar como nací, ciego. Yo sé que me está escuchando esta noche, ¿verdad? Toda mi vida estuve escuchando lo mismo. Toda mi vida estuve recibiendo lo mismo. Toda la vida me estuvieron diciendo que para mí no había respuesta. Pero un buen día hubo algo que cambió. Diga conmigo: hubo un día que algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? El muchacho se encontró con otra gente, se encontró con otra persona y le cambió su destino. El muchacho estaba ciego, escuchaba la voz, pero no sabía quién era. Entonces, cuando él volvió a la sinagoga,
Los religiosos, como siempre, preguntándole, ¿cómo te pasó esto? Le dijo, la verdad no sé, yo me encontré con alguien que dice que era Jesús de Nazaret. Me untó los ojos con barro, me fui a lavar al estanque y cuando regresé viendo cómo es él. No sé, porque yo no lo veía. ¿Y cómo fue? Y le preguntaban una y otra vez, no le creían. Mandaron a llamar a los padres y los padres le dicen, yo no sé lo que pasó, pregúntenle a él porque la edad tiene. Y como no podían aceptar que el muchacho había sido sanado, lo echaron de la sinagoga, lo expulsaron. Jesús, andando por el camino nuevamente, se encontró con este muchacho y le dice Jesús, tú has sido sano, sí, ok, no peques para que no te acontezca algo mejor. Yo soy Jesús de Nazaret, el que te sanó. ¿Qué estoy diciendo? Que las cosas que se reciben fuera del lugar que se reciben, así como se recibe, se pierden. Si no se sostiene. Y esto los torpes de mente lo llaman maldición. Esto no es una maldición, esto es conocimiento para saber cómo conservar los bienes que se han alcanzado. Dependiendo de con quién te asocies es como terminarás. Por eso te dije anteriormente, con quien andes es lo que serás. Con quien andes es lo que serás. Y con quien andes es como te verán. Pedro, ahora un hombre que proclamaba salvación, estaba negando lo que él le había dicho durante 3 años a todo el mundo. ¿Sabe qué cosa triste es decirle a todos el mundo, llenarte de la boca hablando bien de algo, de alguien o de algún lugar, y después tratando de borrar todo lo que vos mismo dijiste? No, estaba equivocada, yo te dije que ese era un buen lugar, pero no, estoy arrepentido, no es un buen lugar porque yo no estoy más ahí, etcétera, etcétera. Qué torpeza, qué locura que carga la gente. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Cambió la influencia. Diga conmigo, cuando se cambia la influencia, se pierden las capacidades. Ustedes están teniendo esta noche este mensaje, ¿verdad? Ok. Entonces, verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, la tercera oportunidad de cambiar, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces te dije anteriormente, no reniegues de lo que recibes porque no lo podrás esconder. Cuando estuviste con alguien de influencia, aunque trates de negarlo, las cosas que te fueron sembradas te van a delatar que estuviste en un lugar de bendición, que estuviste con gente de bendición, que estuviste bajo una unción de bendición. No reniegues de lo que recibiste, porque lo que recibiste no lo podrás esconder. Entonces Pedro estaba maldiciendo, diciendo, no, soy parecido, viste, somos todos barbudos, capaz que te confundió la barba. Yo sé que vos también sos de ese lugar, porque aún tu forma de hablar te delata. Porque nadie habla de esa forma, porque nadie se mueve de esa forma, porque nadie sabe lo que se sabe en ese lugar. Entonces Pedro, como estaba ya tan expuesto y como ya estaba tan comprometido para zafar, porque él estaba en medio de gente que se movía de esa forma, calumniadores, mentirosos, hipócritas, falsos. Verso 74 dice, entonces él comenzó a maldecir en lugar de bendecir. ¿Qué es maldecir y qué es bendecir? Ya lo enseñé, ¿sí? Bendecir, ¿qué era? Bendecir, decir bien. En lugar de hablar bien, ¿cómo hablaba? Mal. Jesús no es Jesús. Yo no soy su discípulo, yo no tengo nada que ver con ellos. A mí no me comparé, no me mezcles.
yo ni los conozco. Qué triste es encontrar a gente en la calle que un día los viste muertos y que Dios los bendijo de tal forma que después de una situación X te digan: ¿quién sos vos? No te conozco. Ah, ahora no me conoces. Tengo historias para contarle, si quieren escuchar alguna. De esos hay, pero para hacer una vigilia. De gente que buscó un cambio y lo encontró, pero por asociarse a personas indeseadas, por asociarse con personas equivocadas, no les quedó otra después que negar el conocimiento de la existencia del favor de Dios. Entonces Pedro ahora estaba en esa situación diciendo: mira, no te puedo convencer que yo no soy discípulo de Jesús. Mira, yo no te puedo convencer de que nunca pasé por ahí. Entonces lo único que me queda es, en lugar de hablar bien, empezar a hablar mal, porque esa es la obra del que se asocia con personas equivocadas. Termina hablando mal del lugar que le bendijo. Decía el que tenés a tu lado: cuando la gente se asocia con personas equivocadas, termina hablando mal del lugar que primero lo bendijo. Hola. Si tiene papel, le hago una lista. Mire que conozco nombres y apellidos hay, pero para hacer un padrón entero. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar otra vez: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, saltó la chicharra. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró, ¿cómo? Amargamente. ¿Qué leímos en el libro de Proverbios anteriormente? ¿Recuerda? El mal perseguirá ¿a quién? A los pecadores, mas los justos serán premiados por el bien. Mas el que se junta con necio, ¿cómo terminará? Quebrantado. ¿Cómo terminó Pedro? Quebrantado, llorando amargamente. Diga conmigo: el que se asocia con personas equivocadas termina llorando amargamente. ¿Cómo termina? Llorando. ¿Y cómo es ese lloro? Amargo. Amargamente. ¿De qué le habla esto? Amargamente. Pensamientos de aflicción, de angustia, de soledad, de abandono, de impotencia, de incapacidad. Pensamientos que en lugar de poder pensar en lograr, en perder, de estar bien en estar mal, de levantarse a quedar en el piso, de ser cabeza a pensar de ser cola, de estar en éxito a estar en derrota. Mire cómo termina la gente que termina asociada a personas equivocadas. Por eso le dije cuando empecé esto, hace un buen rato: mirarlo al que tenés a tu lado y decirle que esto no te pase. Por segunda vez, por tercera vez, que esto no te pase. Entonces le dije: número 1, con quien andes es lo que serás y cómo te verán. ¿Cómo te van a ver? ¿El reflejo de con quién estuviste o el reflejo de con quién andás? Acá en Pedro hay 2 cosas. Número 1, ¿con quién estuviste? Vos también sos uno de ellos por tu forma de hablar. Estuviste con ellos. Pero hoy es el reflejo de con quién andás, porque en lugar de bendecir, maldice. Porque en lugar de identificarse, se esconde. Porque en lugar de decir: sí, señores,
pese lo que pese y cueste lo que cueste. Yo también soy discípulo de ese lugar. Discípulo de Cristo está negando la existencia de Dios. Entonces, con quién andes es lo que serás y cómo te verán. Con quién andes es lo que serás, tiempo presente, y cómo te verán. Eso te descubrirás con quién estuviste, con quién anduviste o de dónde viniste. Por eso dije, no reniegues de lo que recibes, porque no se puede esconder. Cuando una persona estuvo en un lugar verdadero, en un lugar genuino, cuando una persona estuvo contactada con la presencia de Dios, cuando una persona estuvo involucrada verdaderamente con la presencia de Dios, estuvo involucrada con Dios, se impregnó de Dios, recibió de Dios, se asoció a la presencia de Dios, por más que lo quiera negar, la forma, la manera de actuar, de pensar o de decir, lo va a descubrir tarde que temprano. Entonces es importante, no solamente quién es Dios, sino que es importante con quién andamos. Decía que tenés a todo, es importante con quién ando y dónde estoy. Termino con esto. Segunda de Timoteo capítulo 1. Hay un pasaje allí también importante. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 o versículo 6 en adelante si quiere. ¿Lo tiene? Dice así: por lo cual te aconsejo que avives, no que lo apagues, que avives. O sea, métale leñita. Y si se está apagando, sóplelo. Que se avive, diga conmigo, que se avive. Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Wow. Viste que siempre se habla de que el don de Dios, los dones los da Dios a través del Espíritu. Pero ahora Pablo está diciendo: te aconsejo, te advierto, te anoto, que avives lo que tenés, que te fue dado, que recibiste asociado a mí, por estar conmigo, por pasar tiempo conmigo, por escucharme, por aprender de mí, por verme. La gente te va a decir que te desprendas, pero yo te aconsejo que lo avives. La gente te va a decir que te separes, que te escapes por tu vida, que huyas. Pero Pablo dice: te aconsejo que no apagues lo que te dieron, sino que lo mantengas vivo. Que no apagues lo que se te fue impartido, sino que lo mantengas vivo, que lo sigas repasando, que lo sigas estudiando, que lo sigas buscando, que lo sigas anhelando, que lo respetes, que lo cuides. Eso es avivar. Que no se me apague esto, porque eso es lo que quieren los que están asociados a gente equivocada, que termines en el patio de Herodes maldiciendo lo que te bendice. Eso es lo que quiere la gente que se equivocó, la gente que eligió mal, la gente que no se jugó por lo que le convenía jugarse, la gente que en lugar de cuidar lo que le hizo bien por agradarle a los demás, a la familia, a los amigos, terminó maldiciendo el sitio que a ellos los bendijo. Eso es lo que quiere la gente. Que mates lo que recibiste, que mates lo que te fue impartido, que mates lo que te fue dado. Pablo dice: esto no tiene que ver con Dios, con el Espíritu Santo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado a través de mí. Te guste mi barba o no te guste,
Te guste mi manera o no te guste, mi forma o no te guste. Gritón o no. Pero te aconsejo, claro, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Pablo, porque Pablo decía que era parecido a mí. Pablo era un hombre que había que aguantarlo. Un hombre que no andaba con vueltas, que no jugaba al evangelio. Tal fue así que fue Pablo quien reprendió a Pedro cuando en su simulación con los gentiles era gentil y criticaba a los judíos, y con los judíos era judío y criticaba a los gentiles. O sea que fue medio trucho siempre. Y fue Pablo el que le dijo: ¿qué es lo que haces? Y era duro de reprender, dice la carta de Pablo, en su simulación. Viste que los simuladores no es un invento de ahora, ya es viejo el tema. Decía que tenés a todos, hay muchos hermanos simuladores. Dicen que son pero no son. Dicen que están pero no están. Guarda con eso. Hola. Sigo leyendo. Cerrame la puerta. Gloria a Dios. Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por medio de la imposición de mis manos. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. O sea, ¿qué fue lo que le transfirió Pablo entonces a Timoteo? ¿Valentía o cobardía? Valor. Primero está diciendo lo que vos recibiste y dice: porque no nos dio Dios. O sea, si a mí Dios no me dio cobardía, lo que yo también te di a vos no fue cobardía. Si a mí Dios me dio valor, lo que yo te di a vos es valor. Si a mí Dios me dio la capacidad de, lo que te di a vos fue la capacidad de. Si lo que a mí Dios me dio es tal cosa, entonces lo que a ti te di es lo mismo que recibí del Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso el primero le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la asociación que tuvimos, por haber compartido, por haber estado, por estar, por pensar, por caminar, por compartir, por trayectoria. Diga conmigo: por trayectoria. Vamos. Por número 2, por número 3, por trayectoria. Esto significa tiempo. Diga conmigo: tiempo. Segunda vez. Tiempo. Ok. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba en el patio de Herodes? Negó. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No te avergüences de dar testimonio. Sí, Señor, yo también soy uno de esos. ¿Y qué? Qué hermosa reunión esta noche. Qué hermosa palabra. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Ni qué? Mire lo que dice la Biblia. No te avergüences del Señor ni de... Hola, acá estoy. No se avergüence de mí. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba en el patio de Herodes? Negó, no testificó y encima se avergonzó ¿de qué? Se avergonzó de Jesús. Dijo: no lo conozco al hombre, no sé quién es. ¿Qué van a decir? Mira mi líder. Está en la tapa de todos los diarios, lo critican, murmuran, dicen esto, aquello. ¡Qué vergüenza! ¿Vos dónde vas, del Gritón? ¡Qué vergüenza! No, yo lo escucho por radio, nomás no voy. Sí, ¿y qué? Él grita, pero es así. ¿Y qué? Estoy hablando de Pablo. No te avergüences del Evangelio, ni de mí, está pidiendo Pablo. ¿Por qué le pide que no se avergüence de él? Porque Timoteo tenía cosas que había recibido a través de él. Si Timoteo se avergonzaba de él, lo que recibió de él se muere. ¿Alguien está entendiendo esta noche?
Entonces Pablo le dice, no te avergonces de mí. Sigue diciendo, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, no te avergüences. Si hay que sufrir, vamos a sufrirlas. Y bueno, si critican, y bueno, que critiquen. Y si hablan, y bueno, que hablen. Usted tenga la tranquilidad que siempre que sea mentira está todo bien. El problema es si hablan con verdad. Entonces ahí estamos en problema. Pero como gracias a Dios hasta ahora ninguno de ellos pudo testificar con verdad todas las cosas que dijeron, condenación hay para los que hablan mentira. Hola. Pablo le dice, no te avergüences de mí. Si no participa, o sea, involúcrate, date a conocer, testifica, declarate quién sos, cómo sos y dónde estás, sin problema. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué maravilloso que es el Señor. Anote por favor esto. Filipenses, capítulo 4. Versículo 8 en adelante. Oro al Señor después de esta lectura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué hacer con esto? ¿Maldecirlo? ¿Negarlo? No. En esto pensar. ¿Qué hay que hacer? Hay que pensar en las cosas buenas. Hay que conservar las cosas buenas. Hay que cuidar las cosas buenas que recibimos. Hay que defender las cosas buenas que nos fueron dadas. Verso 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes de mí. ¿Cómo continúa la lectura? Esto haced esto. ¿Qué quiere que haga? Lo que aprendiste de mí. ¿Qué quiere que haga? Lo que recibiste de mí. ¿Qué quiere que haga? Lo que oíste de mí. ¿Qué quiere que haga? Lo que vistes de mí. Eso hacer. ¿Hizo eso Pedro en el patio de Herodes? Hizo todo lo contrario. Jesús dijo, no se avergüencen del Evangelio, porque el que se avergüence, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Pedro hizo todo lo contrario. No conozco al tipo, ni sé quién es. Dicen que es Jesús el Nazareno, pero anda a saber, yo capaz que no sé, me parece que no. Lo que vistes, eso hace. Lo que aprendiste, eso hace. ¿Para qué cambiarlo? Hace lo que aprendiste de mí. Como lo aprendiste de mí, eso hace. ¿Y cómo termina? Haciendo esto. ¿Cuál es la promesa? Y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando vos cuidás lo que aprendés, cuando cuidás lo que recibís, cuando cuidás lo que oís, cuando cuidás lo que ves, porque lo estás viendo, no te lo están contando, hermano. Cuando cuidás estas cosas y lo reproducís, haces lo mismo, avivás el don, el fuego, no el don, el fuego. Lo mantenés vivo, mantenés viva la enseñanza, mantenés vivo el ejemplo, mantenés vivo el consejo, mantenés vivo la dirección. El Dios de paz. Esto significa, vas a estar en paz con Dios. La paz de Dios, el Dios de paz, el Dios en paz. Y paz se traduce como shalom. Vida se traduce como éxito feliz en todas las cosas, curso favorable en todas las cosas y
bienestar económico. Decir al que tenés a tu lado, ¿qué pensás hacer? Con lo que viste, con lo que oíste, con lo que aprendiste. Terminé. Esa es una forma de ser sabia. Eso se llama asociación. La primera por impartición divina o ministerial, la segunda por conocimiento, por estudio, por lectura, por discipulado, por orientación, por repaso, y la tercera es esta, por asociación. Con quien andes es lo que serás y cómo te verán. Con quien andes es lo que serás y cómo te verán. Así que recuerde siempre esta palabra. La asociación es muy importante. Dependiendo con quién te asocies, es cómo terminará. Lo que lograrás, lo que alcanzarás y lo que te alcanzará. ¿Cuántos de los que están acá quieren que los bienes de Dios lo alcancen? Todos nosotros. Eso implica también que yo debo saber con quién estar para que los bienes de Dios me alcancen. Cuando los que estamos acá queremos alcanzar cosas, lograr cosas, eso implica también saber con quién estoy asociado para poder lograr esas